Credit Suisse, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, está condenado al fracaso. Seguramente estás viendo noticias de todo tipo últimamente que nos acercamos a lo que posiblemente podría ser la crisis otra vez de 2008. Lo cierto es que la situación ahora mismo es diferente, los bancos están mejor capitalizados, pero sí que es verdad que si se dejara caer un banco de este tipo, se podría ver una situación similar a la que pudimos ver en ese momento, porque como ya sabes, un banco cuando cae, al final produce un efecto cadena, un efecto dominó, porque al final todo el sistema bancario está interconectado entre sí, ¿vale? Así que en este vídeo lo que vamos a ver van a ser qué es lo que realmente ha pasado con Credit Suisse en este caso, por qué este banco ahora mismo está en problemas, es una situación que ya viene de hace años. Vamos a ver todas esas problemáticas, qué es lo que han conllevado al banco, por qué ahora mismo tiene una situación bastante delicada. Vamos a ver también acontecimientos recientes que han pasado que hacen que esté todavía peor, por qué no pinta nada bien la cosa, que son los indicadores que nos hacen pensar ahora mismo a día de hoy que la cosa no pinta nada bien, y vamos a ver también cómo puede terminar esta situación. Así que no me enrollo más, como siempre, suscríbete, dale un like, todo esto que nos ayuda tanto si te gusta este tipo de contenido, porque vamos a ello. Vale, en primer lugar tienes que saber que el banco ha pasado por ciertos problemas, como son desde donde el propio banco contrató a espías profesionales para rastrear a sus propios directivos o exdirectivos en este caso. También ha pasado por temas de estafas a inversores con el famoso escándalo, los préstamos de los bonos del atún de Mozambique. O sea, al final el propio banco mete a los inversores en productos que al final acaban siendo una estafa del propio banco. También recientemente el banco ha sido acusado por haberse visto envuelto en temas de evasión de impuestos y blanqueo de capitales. Por otro lado, también se llegaron a filtrar datos de más de 30.000 clientes a los medios de comunicación de un famoso medio alemán. Por lo tanto, como ves, aquí el banco está teniendo lagunas por todos los lados. Esto, como hemos dicho, como siempre decimos, si un banco se basa en la confianza que tienen sus depositantes y sus clientes en general, a la que pierden esa confianza, pues al final es lo que acaba haciendo que un banco quiebre, si todo el mundo se lleva su dinero. Entonces, en este caso, todos estos problemas que hemos visto, más sobre todo los que han sido clave, que son que el banco al final se ha visto envuelto en quiebras de grandes fondos de inversión y grandes gestoras de inversiones que hemos visto últimamente, como son la propia Archegos Capital, el hedge fund, este famoso hedge fund, y como es también Greensill Capital, esta firma de gestión de inversiones británica, que al final la quiebra de estas dos firmas lo que ha hecho ha sido que sus clientes perdieran miles de millones de dólares en inversiones, y al mismo tiempo también ha hecho que el propio banco se genere un agujero en pérdidas que en 2 años ha llevado a que en el año 2021 el banco perdiera alrededor de 2.000 millones de dólares aproximadamente, y en el año 2022 ha llegado a perder otros casi 8.000 millones de dólares, que para que te hagas una idea, lo que ha perdido en estos 2 años, estos 10.000 millones de dólares aproximadamente, es más de lo que perdió en toda la crisis del año 2008, la crisis financiera del año 2008, lo que ha perdido estos 2 años también es más de todo lo que ha ganado en los últimos 10, ¿vale? Por lo tanto, para que veas, el agujero que se está generando en la empresa es bastante importante. Todo esto, como hemos dicho, pues al final lleva una desconfianza total cada vez más por parte de los depositantes. Cada vez más depositantes quieren salir del banco. Al final es un banco que no tiene la actividad tradicional, no es una actividad bancaria de comprar y prestar dinero, es un banco que se dedica más a la gestión de inversores, se dedica más a los grandes patrimonios, ¿vale? Por lo tanto, a la que pierdes cada uno de esos clientes, el efecto sobre el total de los pasivos, digamos, del banco es mucho más elevado, ¿vale? Por lo tanto, tienes menos clientes, pero son clientes de un mayor tamaño. Y el banco ha visto, sobre todo en la final de este año 2022, como hemos visto noticias de cómo se retiraban casi 150.000 millones en depósitos de clientes. Todo esto hizo que el banco, al final, toda esta pérdida de confianza, como hemos dicho, hace que los clientes retiren su dinero. Retiradas masivas de dinero hace que se generen agujeros más todavía en la contabilidad del banco, y el banco ha tenido que hacer ampliaciones de capital. Ha tenido que, ya por una parte no tienes a los clientes contentos, pues si encima con esto lo que haces es hacer una ampliación de capital, haces que diluyas encima a los accionistas. Por un lado descontentas a los clientes, por otro lado ahora tienes descontentos a los accionistas, primero por todas estas malas prácticas que has hecho, más encima ahora para solucionar todo esto tienes que hacer una ampliación de capital y diluir a tus actuales accionistas. Por lo tanto, todo esto ha hecho simplemente que la cosa vaya cada vez más a peor. Y encima tenemos ahora todos estos últimos avances de este banco de Silicon Valley Bank, este banco estadounidense, que ha quebrado, que le prestaba dinero a startups, que como hemos explicado en otros vídeos, el por qué ha acabado quebrando, al final ha sido por un tema de una crisis, digamos, de confianza de sus propios depositantes, por una mala gestión, digamos, del dinero que tenían precisamente esos depositantes, ¿no? Entonces, al final todo esto ha hecho volver a avivar la llama, volver a incrementar, a poner en alerta el riesgo, digamos, de los bancos, del sistema
financiero, el sistema bancario mundial, y poniendo en foco pues obviamente a entidades que tienen más riesgo, como en este caso era Credit Suisse, por todos estos problemas que hemos comentado y por todo eso tan reciente que tenemos de la ampliación esta de capital que hizo a finales del año 2022, porque precisamente había salido muchos inversores, y encima también la empresa anunció que había despedido a 9.000 trabajadores. Y encima, en plena preocupación del sistema bancario por lo, como decimos, la quiebra de este banco de Estados Unidos, al final la compañía también, la propia Credit Suisse, también hemos visto cómo se alargó en la presentación de sus resultados del año 2022 y luego admitió que había debilidades materiales en sus controles internos relacionados con los informes financieros. O sea, al final no presentas los resultados a tiempo, los presentas más tarde, porque al final estás diciendo que hay debilidades en tus controles de riesgo, cosa que ya podíamos un poco intuir, y encima su propio auditor, la empresa auditora, que en este caso es PricewaterhouseCoopers, fue la que anunció que la compañía pues tiene ciertos problemas y tiene que, digamos, tiene unos controles de riesgo que posiblemente no son necesarios, no son suficientes para lo que es la entidad, lo grande que es este banco y lo importante y sistémico que puede llegar a ser la caída de un banco de este tipo. Luego también vimos cómo se agravaba el tema cuando, a raíz de este problema, necesitaba más dinero todavía. La entidad pidió dinero a uno de sus mayores, a su mayor accionista, que tiene el 10%, que es el Banco Nacional Saudí, dijo que no quería ayudarlo en este caso, por lo tanto tuvo que acudir a la ayuda del Banco Nacional Suizo, que acabó dando una línea de crédito de alrededor de unos 55.000 millones de dólares. Aquí esto te lo van a intentar encubrir como que no es un rescate, pero esto es un rescate en toda regla. Al final, con todo este dinero lo que busca es poder acometer todas estas salidas de capital que pueda haber, va a intentar devolver dinero a los que le han prestado dinero, va a intentar recomprar bonos y tal para incrementar la confianza, pero al final, como siga saliendo dinero de Credit Suisse, el problema va a seguir siendo el mismo, va a tener que necesitar más financiación, y si no viene otro banco más grande a comprarlo y hacerse con toda esta deuda, puede acabar con una quiebra, igual que pasó en el año 2008 con Lehman Brothers, con Bear Stearns y con otros bancos grandes. Por lo tanto, a día de hoy tenemos varios indicadores que hacen que las cosas no pinten muy bien. Ya simplemente, para empezar, estamos viendo como en el último año ya solo las acciones de Credit Suisse han caído más de un 75% en bolsa. Desde que salieron a cotizar a bolsa han perdido más de un 95%. Tenemos además todas estas pérdidas que hemos visto del banco, ¿no? Estos últimos 2 años, que perdió en el año 2021, como hemos dicho, 2.000 millones, y en el año 2022 otros 8.000 millones, que esto es más de lo que se perdió en toda la crisis financiera de 2008 y más de lo que ha ganado el banco en los últimos 10 años. Por lo tanto, esto ya son alertas bastante interesantes para ver que las cosas no van muy bien. También estamos viendo cómo se disparan los CDS, lo que quiere decir es que cada vez se está pagando más, cada vez es más caro protegerse contra la quiebra de Credit Suisse. Por lo tanto, si Credit Suisse fuera solvente y no hubiera ningún problema, pues al final no sería tan caro protegerse, ¿no? Esto, que cada vez sea más caro protegerse, indica que cada vez hay más riesgo. Estos CDS se calculan en base a la probabilidad que tenga de quiebra la empresa, ¿vale? Por lo tanto, que estén a estos niveles implica que se descuenta que el banco ahora mismo tiene una probabilidad del 50% de quebrar. Por lo tanto, esto, como ven, no es moco de pavo. Y estamos hablando de uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Y esto también lo podemos ver incluso no solo con la caída de las acciones, con el incremento de los CDS y con los incrementos de las pérdidas, sino que encima también lo podemos ver con las caídas de los bonos, ¿no? Pues ya sabes que una empresa se puede financiar primero porque le prestan dinero a los accionistas, a cambio de tener un porcentaje de la empresa, le puedes prestar dinero, le puedes hacer un préstamo, ¿no? Directamente a través de lo que llamamos bonos. Pues estos bonos también incluso han caído otro 50% las últimas semanas, ¿vale? Por lo tanto, todo indica que el panorama, digamos, que hay de fondo es bastante pésimo, bastante negativo, y que este banco podría llegar a su colapso, como hemos visto en otros bancos recientemente y como vimos en su momento en la crisis de 2008. Y por mucho que se solucione esto de Credit Suisse, no te quepa la menor duda que vamos a seguir teniendo problemas de este tipo. Si un banco no tiene la confianza de sus depositantes, ese banco está destinado al colapso. Y como sabes, siempre que hay algo de este tipo, estas cosas, lamentablemente, sobre todo en el sistema bancario, no suelen acabar bien. Incluso podemos considerar también que en este caso Credit Suisse es un banco sistémico. Ya sabes que, como hemos dicho antes, todo el sistema bancario está conectado entre sí, pero claro, hay bancos que son más importantes y menos importantes. Hay bancos que si quiebran, pues sí que podrían arrastrar al resto del sistema bancario, y en este caso la propia Forbes dice que debido al tamaño de este banco, la quiebra podría tener un impacto global muy parecido al que tuvo Lehman Brothers, que recuerda que fue el banco desencadenante de la crisis del año 2008, ¿vale? Por lo tanto, podíamos tener aquí cosas que se podían complicar bastante. Y el hecho de que ya haya necesitado una especie de ampliación de capital en el finales del año 2022 de 4.000 millones y ahora nadie haya querido financiarlo, no haya ningún inversor que esté dispuesto a prestarle dinero, ni ningún otro banco que esté dispuesto a hacerse cargo de la problemática que tiene, esto ya
ya es un bastante sintomático de que esto no va a acabar bien cuando encima ha tenido que entrar el gobierno suizo con una inyección de, como hemos dicho, de casi 55.000 millones de dólares, ¿vale? Así que esto no parece que pinte muy bien para Credit Suisse y obviamente para todo el sistema bancario. Y a pesar de que, como decimos, a raíz de la crisis de 2008 los bancos están mejor capitalizados que nunca, después de la crisis de 2008, donde sí que hubieron otros tipos de problemas, donde la calidad del balance de los bancos era mucho peor, ¿vale? Sí que es verdad que a raíz de todo eso se han incrementado los requisitos de capital para estar mejor capitalizados y poder que los bancos sean más resilientes, digamos, ante una crisis y que les afecten menos estas crisis, pero al final todas estas crisis de confianza, como decimos, que es lo que hay detrás. A lo mejor un banco, como hemos visto recientemente en Silicon Valley Bank, pues es un banco que aparentemente estaba bien capitalizado, era un banco aparentemente solvente, pero al final una mala decisión en cómo ha invertido los depósitos de sus clientes, y no en malas inversiones, sino en inversiones que por el momento, en este mismo momento, a largo plazo no, pero en este mismo momento han caído puntualmente de precio, precisamente por la pérdida de confianza de los inversores, ese banco ha acabado quebrando, ¿vale? Por lo tanto, por muy bien capitalizado que estés, puedes aguantar ciertas crisis o ciertos problemas o cierta morosidad de tus clientes o lo que sea, pero que tus clientes se quieran ir de golpe porque pierden la confianza en el sistema financiero, eso no hay banco ni capitalización del banco que no lo aguante, a no ser que sea un banco que todo el dinero que tiene de los depositantes no lo presta ni lo invierte y se lo deja en su propia caja, ¿vale? Y como eso no pasa porque no hay ningún banco que haga eso, porque básicamente prestar el dinero es el negocio de un banco, pues por lo tanto tenemos un problema en todo el sistema bancario mundial. Que sí, que al ser un banco sistémico y tal, es complicado que lo acaben dejando caer, pero al final cuenta que es un banco de inversiones, cuenta que está dentro de Suiza, que el gobierno suizo tampoco es tan partidario de rescatar, digamos, a los bancos, que sí que puede tener presiones de otros bancos del mundo y otros países que al final se pueden ver indirectamente afectados por la caída de este banco, pero al final una de las conclusiones que pudimos extraer en 2008 fue que ningún banco es lo suficientemente grande como para no caer.